Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Aquí comienza Mirada Financiera. Ya estamos al lunes 15 de junio de este 2015, mitad de mes. ¿Cómo está Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián, quien me acompaña todos los lunes? Bienvenido. Hola Paulina, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes. Muy bien. ¿Bien? Muy bien, Qué bueno. sí. Pero el mundo no estaba muy bien, ¿eh? No, para nada. La verdad que Grecia tiñó de rojo todos los mercados, incluso el chileno. Nos vamos con el Nikkei de Japón, que terminó el día con un 0,09. Hang Seng de Hong Kong también, un 1,53. Shanghái, 2,12. En realidad todos los valores están en negativo. Europa, el FTSE 100 de Londres, 1,10. K40 de París, 1,75. DAX alemán, 1,89. IBEX 35 de España, 1,7%. Estados Unidos, Dow Jones 0,62. Standard & Poor's 0,46. Nasdaq 0,56. Fíjate que hoy día no salieron buenos datos en Estados Unidos, ¿eh? Además. Sí, la verdad que habíamos cerrado la semana con la confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, que había salido bastante mejor de lo esperado. Pero, por ejemplo, ahora tuvimos la producción industrial. Había inicio de construcción de nuevas viviendas, sí, también. La producción industrial de Estados Unidos retrocede en mayo, se ubica bajo las expectativas. Estamos hablando del indicador que descendió un 0,2% después de bajar más de lo previsto en abril a un 0,5%. Fíjate, y la primera estimación hablaba de un 0,3%. Seguimos con Santiago, y también está bajando un 0,83%, desciende el IPSA, y el IPPA también baja un 0,74%. También tuvo una baja bien importante, fue el precio del cobre, un 2,17 en la bolsa de metales de Londres, llegando a $2 con 61 centavos. El que tuvo una alza nuevamente fue el dólar, 1,2 pesos, comprador 633,6 y vendedor 633,9. Les quiero recordar a todos que nos están escuchando que pueden acceder a nuestra señal online www.infinita.cl si usted no está en el auto, no tiene radio y tiene un computador cerca. Y también, si quiere volver a escuchar o se perdió nuestro programa, a partir de las 15:30 horas está el podcast. Usted pincha Mirada Financiera y ahí nos escucha. Y cualquier consulta, comentario que le quieren hacer a Javier en el día de hoy, vamos a hablar por supuesto de acciones estadounidenses. Él es experto en eso, siempre me trae un resumen de cómo van las acciones en Estados Unidos. Capaz que hoy día no lo traiga. Hoy día no. No, sí, pero podemos recordar los resultados. No, pero no importa. Ellos saben que cualquier consulta, a lo mejor te pueden decir en qué invierto, qué buenas posibilidades hay. A nuestro Twitter, @InfinitaFM. ¿Por dónde partimos? ¿Nos vamos a Grecia? La verdad que ha teñido de rojo todo. O sea, yo creo que esa es la noticia del día. Sí. Sin duda que de alguna forma está no solo tiñendo de rojo los mercados, sino que de aquí en adelante va a marcar la pauta. Esto a propósito que hoy lunes se diera a conocer detalles de la negociación y la fallida negociación que en definitiva está llevando adelante la Comisión Europea con el gobierno griego. Exactamente, porque el Fondo Monetario Internacional ya había dado un paso al costado de esta negociación, que la verdad que le quedan pocos días a Grecia, poquito, porque a fin de mes se supone que debiera pagar casi 2.000 millones de euros. Yo de esto traje una cronología de qué es lo que va a ocurrir y cuáles son las fechas claves para efectos de poder entender un poco qué es lo que se nos viene a propósito de este quiebre. Oye, Javier, una porque pregunta que Jean-Claude Juncker dio a conocer, el presidente de la Comisión Europea, dio a conocer no solo los resultados de esta fallida negociación durante el fin de semana, sino que además trató, comillas, de desmitificar parte de las declaraciones que venía llevando adelante el gobierno griego. ¿Cuál? ¿Tsipras o el ministro de Finanzas que también habló hoy día? Los dos. Eres Yanis Varoufakis, dice. Los dos, porque por ejemplo hay temas como que se señalaba que parte de las peticiones de la Troika eran bajar las pensiones. Entonces sale Jean-Claude Juncker a desmitificar eso y a decir, mire, nosotros jamás hemos planteado disminuciones en las pensiones comprometidas. Lo que sí hemos hecho es señalar la necesidad de hacer una reforma sustancial al sistema de pensiones para que en adelante
esta no sea una carga muy importante. Entonces salen a hacer una serie de precisiones respecto a lo que estaban solicitando, cuál es el déficit que estaban dispuestos a negociar ahora, y en definitiva entrega y da a conocer ciertos elementos que estaban en desconocimiento de todos los mercados, no solo de nosotros, sino que de todos los mercados. Y de alguna forma muestra cómo esto ya pasa a ser una discusión que tiene una componente política importantísima, y por lo tanto eso aumenta considerablemente la incertidumbre respecto de cómo se va a resolver. Oye, Standard & Poor's también baja la calificación hoy día de los bancos griegos. Tenía en C, doble C más, y ahora doble C menos. O sea, ya la verdad que uno se confunde con las C, las A. Bueno, sabemos que lo importante, aquí nos están escuchando, la A es buena. Eso es lo único que tiene. A ver, para hacerse una idea, Chile es doble A o doble A menos, dependiendo la agencia clasificadora. Brasil es triple B. Argentina tampoco aparece en la clasificación. Triple C vendría siendo Venezuela. ¿Por qué es argentino? Porque no está dentro de los mercados de crédito, no se le da crédito. Argentina a principios del 2000, cuando defaultea y hace el corralito, devalúa, etcétera, se le cierran las puertas del financiamiento externo, que es parte de las consecuencias que podría tener a futuro una eventual salida de Grecia del euro. Te digo, es parte, es una de las de los impactos inmediatos que le ocurriría a Grecia. Yo lo he señalado en múltiples oportunidades, estamos en un punto muy cercano de encuentro. Fíjate que yo creo que esta pasa a ser una negociación, aquí hay una tirada de mantel, hay una parada de la mesa, pero falta muy poco para que se encuentren. La verdad que falta muy poquito. Esto que Jean-Claude Juncker diera a conocer los términos del acuerdo de negociación que ellos están proponiendo. ¿Cómo pasó a avisar? No sé si pasó a avisar, yo creo que más bien es para decir, miren, ¿saben qué? De aquí en adelante yo no es mucho más lo que pueda hacer y la decisión ya va a pasar a otra instancia. Yo creo que también eso es un juego de la negociación, porque quieren transparentar que se ha hecho lo posible, que la zona euro no es el malo de la película, como a lo mejor las autoridades griegas quieren difundir al interior de su país, porque obviamente que el demonio es la zona euro y ellos en el fondo lo están aprisionando, o sea, es el monstruo que está aprisionando a estos pobres griegos. Y se nos acaban los plazos, o sea, en definitiva acá el 30 de junio es la fecha límite sobre la cual uno podría declarar técnicamente a Grecia en default. ¿Ya? El 30 de junio Grecia tiene que hacerle frente a uno de los primeros pagos al Fondo Monetario Internacional. Si se fijan, la verdad que en estricto rigor uno podría decir, oye, 1,5 o 1,7 millones de euros. 1,5 millones de miles de millones de euros. Uno podría decir, oye, pero no es una cifra mayor, el FMI, comillas, no está sistémicamente involucrado en el sistema financiero y de esa forma disminuye, pero la verdad que no. Se empieza a gestar un problema mayor. Hay deuda también que involucra a países, o sea, hay países que tienen tomado bonos de deuda griega. Hoy día no es mayor ni con un porcentaje muy relevante la deuda en manos de instituciones privadas. Eso cambió en relación a la crisis de 2011 y 2012. Ha ido mutando, se ha ido cambiando. Sin embargo, no hay que minimizar para nada los efectos que esto puede tener y que son parte también de lo que se está viendo hoy. O sea, los mercados financieros caen, el hecho de que Grecia entre en un default va a arrastrar necesariamente a la banca griega. Arrastrar a la banca griega a su vez inevitablemente lo vincula con otros bancos de Europa. Las empresas griegas tienen contratos con otras empresas europeas, principalmente las italianas, portuguesas, etcétera, y por lo tanto ahí empieza a gestarse parte del problema que tiene un alcance y un impacto más bien de carácter sistémico, y es que arrastra inevitablemente a otros países de la zona euro que no necesariamente están todo lo firme como para enfrentar una situación de estas características. Tú estás tocando un tema que es muy, muy importante. Primero, la interconexión, ¿no es cierto? Que hay, no son países aislados lo de la zona euro. Incluso lo decíamos cuando estaba latente, ¿no? El conflicto de Rusia y Ucrania, que obviamente que había una relación no solo de los bancos,
bancos, sino que también de empresas. Y fíjate que lo que se ha rumoreado con respecto a Grecia, una cantidad, bueno, desde el año 2014 se han fugado más del 20% de los capitales que estaban en ese país, y se habla de una posible corralito, y eso obviamente que sería un corralito o al estilo, ¿te acuerdas de lo que fue Chipre en el año 2013? ¿Te acuerdas que a Chipre le pasó algo más o menos parecido? Tú decías la cantidad o más cercano para que nos acordemos lo que hizo Argentina el año 2001. Exacto. ¿Y qué significa un corralito? Que no pueden sacar la gente los fondos del banco. El congelamiento de los depósitos entonces, precisamente para que no haya una corrida bancaria y esa corrida bancaria no haga que los bancos quiebren, pero en definitiva, no, es un desastre. Y la posibilidad de Grecia de encontrar financiamiento para sus proyectos posteriores, el costo, el financiamiento externo no solo se corta para el gobierno, también se corta para los bancos, y cuando se corta para los bancos se corta hacia las personas y las mismas empresas griegas. Y por lo tanto la situación que hoy día enfrenta Grecia, la situación social, este desempleo que roza el 24%, que ha estado en cifras levemente superiores a esa, se podrían ver profundizadas de manera importante. Por eso te digo que mi visión es que necesariamente van a llegar a un acuerdo. Si quieres podemos revisar qué es lo que hoy día se desclasificó como parte de las declaraciones de Jean-Claude Juncker en términos de cuáles eran los puntos en la negociación. Pero, bueno, con respecto a eso mismo, lo que tú dices, a los puntos de la negociación, y se hablaba de un 30% del producto, eran cifras más o menos. Si quieres lo conversamos, porque yo creo que es interesante ver la visión de cada uno de ellos. A ver, la primera pata de la negociación que lleva adelante la Troika con Grecia tiene que ver con los ajustes fiscales. O sea, Grecia es un país que ha estado con déficits fiscales importantes. Yo quiero dar algunas de esas cifras para que de alguna manera nos vayamos haciendo la idea. Creo que tiene un 120 y algo de su producto, ¿no? A ver, partamos dimensionando. ¿Ya? La deuda pública de Grecia hoy día está en torno al 180% del producto, un producto interno bruto que es del orden de los 240.000 millones de dólares. O sea, es más chico que Chile, para que nos hagamos una idea, y tiene un PIB per cápita de 21.000 dólares. O sea, eso anda más o menos parecido al PIB al per cápita chileno. En cuanto a la deuda pública, entonces, te decía 180%, o sea, 1,8 veces este producto. Un déficit fiscal que partió... Espérate, a ver. Aquí está. Bueno, Public Budget. ¿Era cuánto del producto? Si era mucho, era más de 100% A ver, del producto. estaba sobre el 10% cuando se inició la crisis. Ahora es algo así como el menos 2,5, menos 3%. Ha ido disminuyéndolo bastante. ¿Debe 2 veces lo que produce? ¿Es más o menos eso? Casi. La deuda pública griega es casi 2 veces lo que produce en un año. Y tiene un déficit fiscal que hoy día está en torno al 3% de déficit, lo cual no es tan grave. Y en esos archivos que te estabas desclasificando, Javier, ¿cuáles eran los puntos de negociación? Se hablaba, por ejemplo, de bajar las pensiones, de aumentar la edad de jubilación, de, por ejemplo, aumentar el impuesto. Ajuste fiscal para llegar a un superávit de 2% este año, así partieron, y de 3,5 al 2018. Otra era una agencia independiente para gestionar y recaudar impuestos, esfuerzos para estabilizar el sistema financiero, reformas estructurales en el mercado laboral, modernización del sector público, y dentro de eso lo que tú dices, reforma el sistema de pensiones en la línea de lo que señalábamos antes. ¿Qué es lo que planteaba el gobierno griego cuando se comentaba esto? Primero, baja de las pensiones. O sea, ellos señalaban que la Troika los estaba obligando a bajar las pensiones y eso no era así. Segunda parte, que es importante, este superávit fiscal de 2% para el 2016. Bueno, en un momento se fueron en la negociación, partieron en el 3, se fueron al 2, que era lo que te estaba dando a conocer, y hoy día la Troika le está pidiendo un 1% de superávit. Y lo que plantea el gobierno griego es un superávit del 0,04%, o sea, prácticamente un 0. Pues en esencia, Javier, por lo tanto, eso es lo que te empiezo a decir, que las distancias se empiezan a ver bastante pequeñas. Son bastante pocos los miles de millones de dólares. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares más o menos, que significa esta diferencia entre lo que le estoy pidiendo de superávit para el próximo año y a lo que yo estaría dispuesto a comprometerme en circunstancias que tú enfrentas
vencimientos del orden de 6.000, 7.000 millones de aquí a finales de mes, y el otro No, y otro en mes. julio hay otro, En julio- 6.700 millones de euros en julio, Así cuando es. venzan los bonos soberanos en el Banco Central Europeo. ¿Y qué es Así lo es. que dijo Mario Draghi en el día de hoy? Ella- Emplazó hoy a todas las partes a dar el último paso para lograr un acuerdo de Grecia lo antes posible, pero insistió Están que súper la cerca. pelota está en el tejado del gobierno griego. Están muy cerca y a ninguno de los dos les conviene. Los costos asociados son muchísimo mayores, pero muchísimas veces mayor que la distancia que hoy los separan. Y eso a mí me hace pensar que debiese primar la cordura. Lamentablemente, es imposible determinar si es que se van o no a poner de acuerdo. ¿Ah? Es imposible. Pero esta desclasificación de alguna manera lo que permite en parte es darse cuenta que la distancia es muy pequeñita, que es muy cercana. Bueno, ya son las 2:16. Yo creo que después de la pausa vamos a meternos de lleno, ¿no es cierto?, en economía local, ¿te Y parece? veamos las fiestas, y a la vuelta revisemos cuáles son las fiestas claves en las cuales de alguna manera nos va a traer a los recuerdos la música griega. Exactamente, y los bueno, y mercados. también la semana que se abre para Estados Unidos, una semana bien interesante, donde mañana empieza la reunión de la Reserva Federal. El miércoles, ¿no es cierto?, vamos a tener un nuevo... Vamos a estar leyendo entre líneas el miércoles nuevamente Exactamente. a lo que diga Janet Yellen y a la posibilidad de un aumento de tasas en la primera economía del mundo. Hacemos una pausa. Y yo les quiero comentar que BCI Corporate and Investment Banking ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, Sales and Trading, finanzas corporativas y Asset Management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos, hay más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Dos con 18 minutos y yo les quiero comentar que en sus decisiones financieras BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar y precisamente yo estoy conversando con Javier Latorre, economista de la Universidad San Sebastián. Javier, terminemos un poco la tragedia griega. Me parece. Después damos un vistazo un poco a Estados Unidos, pero me gustaría centrarnos también en lo que está pasando a nivel local. Hoy día hubo una conferencia de la Sociedad Nacional de Agricultura de cómo se viene este 2015 y la verdad que hay varias frases y varios conceptos que analizar. Bien, a ver, para tener en cuenta, este viernes Grecia tiene que refinanciar 1.600 millones de euros, que es un poquito más de 1.700, 1.800 millones de dólares en T-bills, que se denomina, o bonos del tesoro griego. Vamos a ver y hay que revisar cómo andan ahí las tasas a las cuales lo pueden colocar y si es que lo logran refinanciar. Como dijimos, al 30 de junio es la fecha límite para esta negociación o directamente la entrada en default por parte de Grecia, así que vamos a tener que estar muy atentos a cuáles son las señales que van dando y las declaraciones que hay. En el mes de julio, tú lo señalabas antes, son exactamente claros, 6.500 millones de euros los que tiene que refinanciar o que tiene que pagar Grecia, tanto en refinanciación de estos bonos a menos de un año, con vencimientos menores de un año, 10, 13, 17 y 20 de julio, vale decir, de aquí a un mes más. Hay 3 fechas donde los financiamientos son del orden de 2.000 millones de euros el 10 de julio, 450 millones el 13, 1.000 millones el 17, incluso entre medio le tiene que pagar cifras menores, por ejemplo, al gobierno japonés que tiene una deuda con ellos de algo así como 100 millones de dólares. El 20 de julio hay un vencimiento importante. Ya me mareé con tanto. 3.500 millones. Ya me mareé con tantas cifras. Y en agosto otros 5,7. Pero para notar, en el fondo, te decía, este viernes hay una cifra no menor, 1,6 y fin de mes billones, también. 30 de junio. Y después en julio, el 10, el 13, el 17 y el 20. Hay 10 días entre el 10 y el 20 de julio, donde de todas maneras, si es que no hay un acuerdo, en el fondo va a ser el pic del default griego. Eso va a tener en cuenta respecto a qué se viene
de aquí a fin de mes y durante julio. Esperemos que lleguen a un acuerdo. Yo soy de los, más que por voluntarismo, creo que desde una perspectiva pragmática no conviene para ninguna de las dos partes, y eso y la distancia es muy pequeña, por lo tanto yo creo que llegan. ¿Ah? Bueno, volvamos no sabemos a nuestro... cuándo y en qué términos, pero de que llegan. Bueno, volvemos a nuestro país, ¿te parece? Porque hoy día se liberó esta encuesta CADEM que habla sobre la aprobación de la presidenta Bachelet, que alcanzó el 24% y sigue cayendo a su peor nivel desde este periodo. Su desaprobación se empinó en 65% y su gabinete anotó un 18% de respaldo y un 69% de rechazo. A nosotros que nos interesa también no solo ver el apoyo político, sino que el apoyo a los ministros del área económica, porque fíjate que el ministro... Rodrigo Valdés, tuvo una desaprobación de 45%, fíjate, y la aprobación solo de 39%. ¿Cuáles son los temas que preocupan y que han salido? Obviamente que la reforma laboral, educacional y tributaria alcanza su menor apoyo en esta encuesta y también su máximo rechazo. El nivel de desempleo y bajo crecimiento son las principales preocupaciones económicas. Lo comentaba en la mañana, fíjate, hoy día había una columna en el diario El Pulso de Klaus Schmidt-Ebel que habla de estamos realmente en un enfriamiento polar de la economía chilena. Estamos en crecimiento cero. Bueno, y en esa misma línea también hoy día el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura dijo... El sector privado no está viendo fantasmas, porque te acuerdas que se han dicho muchas veces que los empresarios están viendo fantasmas, que es lo que dijo el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Patricio Crespo. Insistió que las reformas que impulsa el gobierno afectan el crecimiento del país y la confianza sigue resentida por el clima de incertidumbre generada por las mismas. A ver, fíjate que en general trato de hacer pocos juicios, pero en esta ocasión lo voy a hacer porque me parece que es relevante. O sea, frente a todo lo que tú comentaste, sobre todo lo que tú dijiste, yo creo que hay una cosa que se resume, que es el elemento más de fondo, y es que se evidencia, porque esa es la palabra, se evidencia a la luz de los hechos una falta de conducción mayor. O sea, ya no es un tema de que haya un problema político, sino que estamos hablando de que hay un problema casi sistémico desde el mundo de la política y que resulta muchos otros. Y yo diría que eso es lo más grave. Y en definitiva eso es lo que genera la desconfianza, eso es lo que sumaba a la desconfianza y al escenario que uno puede evaluar. La verdad que invertir acá hay que tener nervios muy de acero como para poder hacerlo. Nada hace prever que efectivamente esto sea una situación que se vaya a resolver pronto. No, te vuelvo a insistir, no esa crisis política, el tema del financiamiento, etcétera, sino que los problemas de conducción, es algo lo que va mucho más allá, del liderazgo que está detrás para poder encontrar esto. Y eso hace que en definitiva estas crisis se extiendan en el tiempo, se dilaten al punto en que ya nada te sorprende. O sea, si tú dices que mira que hay 10 diputados que van a ser procesados o formalizados, 20 diputados, 30, la verdad que pueden ser 50. Qué terrible que ya no te alarme. 15, y ya la verdad que ni siquiera uno pierde hasta la capacidad de asombro. Y si yo te doy dos nombres y te pregunto si es que estas personas están involucradas o no están involucradas, la verdad que uno llega hasta perderse con cierta facilidad. Y esa situación, la verdad que de alguna manera se ha generado a propósito de una ausencia casi completa de conducción política. Y ese es el problema que yo veo, que es más de fondo que un tema de expectativas y lo que pueda o no pueda declarar, hacer o decir un ministro de Hacienda o un ministro del Interior. Fíjate que en esa misma línea, como tú dices, esa falta de conducción que ha generado incertidumbre, como decía hoy día Crespo, en el fondo, que es lo que dijo, en Chile el sector privado no estamos viendo fantasmas, está experimentando realidades que le impiden actuar para reimpulsar el crecimiento. El sector privado quiere colaborar y sacar al país adelante, solo quiere certeza y claridad de intención. Y por ejemplo, hoy día leí, o el fin de semana también, hablaba sobre las empresas que están en alerta por 6 proyectos de ley
que puedan afectar la inversión del país. Son proyectos de ley en lo laboral, constitucional, por ejemplo, se hablaba, no sé si leíste ese artículo, del tema de la reforma al Código de Aguas, el CERNAC, las normativas sobre glaciales, la descentralización, los límites a la polifuncionalidad, y también, incluso aquí tengo un recorte del sábado que estaba leyendo un artículo que me llamó la atención. Por ejemplo, el 25% de la inversión minera y eléctrica aprobada desde 2010 está paralizado o fue desechado. O sea, ahí estamos hablando con datos duros. No estamos hablando de... Hay proyectos parados, la inversión sigue cayendo. Entonces, eso tú dices, claro, hay un ambiente, pero ese ambiente está generando cosas concretas. ¿Y qué pasa con esas cosas? O sea, ¿por qué? Porque se vuelve y se porfía en un camino que no es el camino. Y entonces eso acrecienta estas dudas. Fíjate que, mira, los mismos partidos políticos hoy día recogen cierta molestia por la forma en cómo se nombran los ministros que no alcanzan a durar 30 días. Entonces, la verdad que ahí es complicado el escenario. Fíjate que yo en general, como te decía, me abstengo de emitir este tipo de juicio, porque evidentemente es un juicio, pero está fundado básicamente en que yo no veo que mientras no se solucione ese problema, vamos a seguir probablemente en esta discusión más bien pequeña de qué pasa con la reforma A, con la B, con la C. Está en ciernes y en marcha un proceso constituyente de reforma constitucional que no tengo idea a dónde va a ir a parar, cómo va a ser dirigido en esta ausencia de conducción. Y la verdad que daba todo, daba a pensar cualquier cosa, daba para decir cualquier cosa. No faltan los termocéfalos que a su vez se despachan algunas frases que obviamente pueden asustar a cualquiera. Así que la verdad que yo veo desde esa perspectiva complejo el escenario. Me gustó tu palabra, termocéfalo. Una forma elegante de decir. ¿Puedes explicar eso? O sea, ¿qué quiere decir? A ver, en buen chileno, los cabeza caliente que se pueden despachar frases como las retroexcavadoras y alguna otra alegoría que alguna vez... O sea, que hablan con el estómago, también para decirlo en forma elegante. También, hablan desde la guata o desde el estómago, como dices tú. Yo lo que quisiera es que la verdad que primara la cordura en un país que está ávido de que se le entreguen ciertas certezas. Tenemos un escenario, y lo hemos comentado muchas veces, desde la perspectiva del rendimiento de la economía internacional en favor de los países emergentes, que no es muy positivo por los próximos 1 o 2 años, y por lo tanto tenemos que hacer pegas internas para sacar adelante la economía. Agendas pro inversión, pro crecimiento son absolutamente deseables y no pasan por un programa u otro pequeño programa de capitalización de un banco, que puede ser estatal o no, o de un par de medidas que finalmente no destraban esta suma de proyectos, y por el contrario lo que tenemos son una serie de reformas que lo que hacen es alejar, distanciar y enfriar todavía más las expectativas de los agentes económicos, no solo los chilenos sino que los extranjeros, donde nosotros tenemos que ofrecer condiciones muy requete contra favorables para que esas platas vengan a parar acá, porque hoy día esas condiciones son de mucho mejor calidad y nivel fuera de las fronteras chilenas, y por lo tanto cualquier proyecto... Ya no estamos siendo tan competitivos como éramos antes. Perdemos absolutamente una posición relativa para ser un destino atractivo de inversiones, y esos son del tipo de cosas que tienen que cambiar y donde efectivamente hoy día no hay conducción. Y el ministro, yo creo que no hay que cargárselo todo al ministro de Hacienda. Yo creo que de alguna manera... No, pues si está recién llegado, lleva un mes, yo creo que y hemos visto las buenas intenciones, ¿no es cierto? Cómo ha logrado, cómo está tratando de coordinar a los equipos, estas reuniones en el fondo en horarios que se podría decir no tradicionales, también la reunión que está teniendo con, no solo con las entidades, habló la semana pasada en ICARE con los empresarios, también ha tenido reuniones con parlamentarios de la nueva mayoría, que es interesante, sobre todo en el fondo por las perspectivas de crecimiento, lo que se viene para este 2015, y en esa misma línea tenemos también... ¿Sabéis que lo preocupante? Encuentro insólito que un ministro de Hacienda tenga que estar en una reunión con empresarios diciéndoles quédense tranquilos, que el Estado de Derecho no se va a romper, los derechos de propiedad. O sea, por favor, ¿en qué país estamos? O sea, son aspectos fundamentales y básicos. O sea, esa cuestión ni siquiera debería tener que señalarse en una reunión con empresarios. O sea, eso te muestra y te demuestra lo
peligroso el punto en el cual hoy día está la discusión, y más que se estén viendo fantasmas, que se vean o no se vean fantasmas, y si alguien dice, lo que pasa es que están viendo fantasmas, bueno, alguien se ha preocupado de instalar elementos que generan una discusión en ese nivel, y eso ya de por sí es preocupante, independiente de lo que vaya a ocurrir. Y eso es lo que hay que despejar a la brevedad con conducción y liderazgo. En el día de hoy la presidenta insta a los empresarios a invertir en regiones en el marco de la inauguración de la Expo Regiones 2015. Dice, quiero aprovechar esta ocasión para invitar especialmente al mundo privado a que se haga parte de la construcción de un Chile desde las regiones. Dijo en el día de hoy la mandataria, ¿no es cierto?, en su discurso en el Centro Estación Mapocho. Y fíjate que antes de terminar quiero mandarle un saludo. Mira, date vuelta, Javier, lo que pasa es que tú no lo ves, pero yo lo estaba viendo, unas tormentas impresionantes en Punta Arenas. Quiero mandarle un saludo a quienes nos escuchan de esa zona tan austral de nuestro país, Punta Arenas en el 103.7 y en Puerto Williams 98.5. Nosotros que nos quejamos hoy día de las bajas temperaturas, eso es frío, sí, vuelos suspendidos. Y la verdad que alerta, ¿no es cierto? Mira por favor, las imágenes son impresionantes. Un gran saludo a toda la linda gente que está en esa zona. Qué lindo, ojalá nos regalen un poquito de nieve para nosotros acá tener en la cordillera que está seca. Exactamente, y un poco de agua para respirar, ¿no es cierto? Un ambiente un poco mejor. También. Javier, que tengas una excelente semana. Gracias a ti, Paulina, y muy buenas tardes. A todos ustedes, sigan en compañía de Radio Infinita. Nos reencontramos mañana a las 2 para dar una nueva mirada financiera. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada